Joel Segura, ya lo presenté antes de irme a la pausa, ex procurador anticorrupción, un conocido profesor universitario en materia penal, litigante, también ha venido esta mañana a conversar con nosotros. Doctor Joel Segura, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido. Bueno, a ver, comencemos por lo que ayer ha sido y hoy también hace noticia, y es que el señor Víctor Albrecht, ha dejado de ser presidente de la comisión que investiga los actos de corrupción conocidos como Lavallato. Una primera reacción sobre la renuncia, que hasta el lunes él había dicho no se iba a dar. Algo ha tenido que pasar en los últimos días. Tal vez la prisión preventiva de Moreno lo haya como movido un poco. Sobre la renuncia, uno, pero segundo, sobre el Callao. ¿Qué significa lo de Moreno? ¿Qué cosa puede eso empezar a desenredar? Una madeja o no de una serie de otros actos que se han producido ahí hace bastante tiempo, porque usted, estando en la Procuraduría, impulsó mucho este caso. Así es. Bueno, lo de Albrecht, era evidente que tenía que apartarse, ¿no? Por todas las vinculaciones que se han estado dando cuenta, las relaciones que han habido, y yo creo que el trabajo desde el Congreso al menos tiene que tener cierta objetividad, ¿no? Entonces, su permanencia un poco complicaba un análisis mucho más objetivo, que es lo que quiere cualquier población respecto de sus funcionarios. Pero eso, digamos, que podía atentar contra la objetividad desde su punto de vista o desde su preocupación, concretamente cómo se podía materializar, es decir, qué podía hacer él desde esa comisión que, digamos, finalmente perjudique la investigación. Era el presidente de la comisión. O sea, ajá, pero por ejemplo, ¿qué puede hacer? Porque los oyentes dirán, pues de repente el presidente solo cita las reuniones y da la palabra a uno a otro. ¿Por qué era importante? Marca la agenda, la información también que transcurre por sus manos, ¿no? Ajá. Entonces, una comisión que está investigando el tema Lavallato, como le han puesto el nombre, sí, y tiene personas allegadas políticamente a él o ha estado en su gestión, que están investigados casi por el mismo hecho. Entonces ahí hay un no solo conflicto de intereses respecto a la información que puede entrar y salir. Entonces yo creo que hay que cuidar eso, ¿no? Sí, bueno, y es, según el Diario de la República hoy día, y es obvio, y yo coincido con eso también, claro, dice que uno de los grandes temores del Ministerio Público era la información que de ahí podría circular sobre todo a los imputados. Sí. Y que ellos decían que esa insistencia, y le pregunto, si usted cree eso también, que esa insistencia de llevar al fiscal Hamilton Castro a la comisión, ¿no era sino otra cosa de darnos toda la información que tienes para en un corre ve y dile, pasarle la voz a los compañeros. Bueno, con lo que ha sucedido ahora, yo creo que eso tiene bastante solidez, ¿no? Ajá. O sea, el objetivo era eso, ¿no? De ponerlo, sentarlo y pedirle información. Gracias a Dios nos ha dado, ¿no? Sí, pues. Pero yo creo que las intenciones eran claras, más allá del discurso, porque pudo haberse manejado de otra manera también. Ah. En otros casos se han manejado de otra manera también. O sea, no ha habido tanta insistencia como en este caso. Claro, por eso es raro, pues. Sí. Por eso es lo que llama la atención. Dice, claro, oye, qué raro. No es la primera vez que el Congreso investiga algo que el Ministerio Público investiga. Pero nunca he visto yo tanta tensión, sí, además promovida por la comisión, porque ya el Ministerio Público se ha defendido después, ¿no? Así es. Y no solo eso, sino que el Ministerio Público también había cumplido. Yo creo que el fiscal de la Nación había ido en representación del Ministerio Público. Con eso creo que ya estaba un poco parchado el asunto. Pero insistieron en que el mismo investigador vaya, ¿no? Entonces ahí quebraban ciertas reglas básicas y de respeto institucional, porque el fiscal, quieras o no, tiene un principio de reserva, porque bueno, está descubriendo si ya hay otra gente que está interesada en qué información tiene, como obviamente ahora, por las vinculaciones que hay, podemos deducir que sí había un interés detrás, ¿no? Claro, claro. Ahora, y cada vez lo que íbamos conociendo, no digo ustedes y otros que han seguido el caso más por haber sido funcionario, por haber trabajado en el caso, sino la ciudadanía, es que él terminaba acorralado, porque ya los vínculos con Moreno eran innegables, por más que él decía que no tiene ninguna vinculación, ¿no? No, además que tenía un proceso pendiente y todo, ¿no? Sobre ese proceso, háblenos un poquito. ¿La Procuraduría lleva ese caso? Sí, llevó, creo que archivaron el caso, pero se elevó una queja, ¿no? Y estaba pendiente de resolverse hasta esos momentos, ¿no? Pero
no era una cosa decidida, como él inicialmente señalaba, ¿no? No, esto ha habido un archivo, que no hay nada, pero eso estaba en evaluación todavía, no podía hablarse de una cosa totalmente zanjada, ¿no? Sí, ahora, que él ya no va a estar en la comisión, porque va a entrar la señora Bartra, que es lo que se ha dicho va a suceder. Él sale de la comisión, ¿no es cierto? Totalmente. Entiendo. Porque al ser reemplazado por una que no era parte de la comisión, me imagino que no es que se abre un nuevo cupo, sino él sale y entra ella. Debería ser así, ¿no? Debería ser así. Y si eso es así, debería él someterse y ponerse a disposición de las autoridades para todas las investigaciones que tengan que ver con él, porque él llegó a ser inclusive vicepresidente regional con Curi. Y eso, le pregunto, no es una cosa que cualquiera pueda acceder, ¿no? No, son cargos de suma confianza y todo el manto de dudas, e incluso de casos concretos donde han recibido condenas, señor Curi, bueno, podría permitirse sacarse ciertas afirmaciones, ¿no? Ajá. Entonces, y informaciones de duda, ¿no? Ni siquiera de afirmación o de buena gestión, ¿no? Claro. Y entonces, ahora que Albrecht es un congresista, es verdad que está todavía cubierto por el manto de la inmunidad. Claro, él tiene la protección constitucional. Ya, de acuerdo, y eso hay que respetar y hay que hacer los procedimientos. Pero mi pregunta es, ahora que está afuera y es uno de 130, porque antes era el presidente de una comisión, uno de 130, él debería ya estar más propenso a someterse a las investigaciones y el Ministerio Público, y si fue el caso Poder Judicial, por el caso que hay en el Callao todavía, ser más diligentes y, digamos, de una vez por todas, acabar con ese proceso o avanzarlo lo más posible? Yo creo que sí, es una exigencia de todos nosotros, ¿no? Que el fiscal y el juez, en este caso, tienen que definir cuál es la situación jurídica finalmente de este caso, ¿no? Entonces, está pasando bastante tiempo, varios meses que ya están en ese caso, entonces habría que finalmente decidirse, ¿no? ¿Debería facilitar el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial la nueva condición de este congresista? Yo creo que no. Claro, han habido casos donde la condición de congresista en alguna medida había obstaculizado el inicio de un juicio, por ejemplo, ¿no? El caso del señor estaba en acusación, no había prosperado la acusación. Eso estaba en el ámbito dogmático, se conoce como el forzamiento de la acusación, una suerte de que no se está de acuerdo con algo y hay que ver que otro fiscal evalúe bien el hecho para que finalmente haya una acusación y sobre esa base recién pase a un juicio, ¿no? Entonces está en esa etapa, tiene que avanzarse, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, toda esta gente vinculada a Chimpún Callao y que han llegado a ser autoridades durante los últimos 20 años, porque están ahí desde el año 98, creo que fue la primera elección que ganó Curi, no me parece. Ya, ¿por qué estos casos tan evidentes de corrupción no han sido sancionados en el Callao? Y ha tenido que intervenir Lima, Moreno ahora con la Sala Penal Nacional, o Curi con la Sala Anticorrupción, ¿no? Para que finalmente se llegue a donde se ha llegado. Bueno, se dice mucho. Yo en varias oportunidades, incluso cuando estaba en la gestión, visité Callao, ¿no? Para hablar con las fiscalías, para hablar con el sistema judicial en sí. Hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas. Pareciera ser que en ese espacio, en ese territorio, las competencias en algunas materias son demasiado exigentes, ¿no? Entonces, siendo demasiado exigentes, bueno, cualquier caso en un estándar normal no pasa normalmente, ya, ¿no? pero entonces, esa exigencia no es en base a la rigurosidad, sino... Hay un condicionamiento detrás, creo, con todo lo que hay, ¿no? Con todas las dudas y especialmente, por ejemplo, yo le puedo contar algunas anécdotas. Desde la Procuraduría en el 2015-16 se hicieron algunas acciones. Muchas de las acciones implicaban impulsar el caso, implicaba ampliar los marcos de imputación, implicaba incorporar a más investigados, y las reacciones casi inmediatas de eso, casi siempre, eran, claro, el procurador sacaba la información, hacía acciones y a veces la prensa se enteraba. Entonces eso rebotaba y en alguna medida, no siempre con las declaraciones del procurador, a veces la nota informativa que sacaban el sistema judicial o la fiscalía decía, oye, han presentado tal cosa, habrían notas de eso. La reacción inmediata era que la defensa o los abogados de estos señores, en general,
imponían quejas, imponían denuncias contra los procuradores, ¿no? Uno, que estás faltando a tus funciones, te ponían en alguna medida querellas, pero no ante el sistema judicial, sino ante tus jefes, porque estarías actuando de una manera arbitraria contra ellos, y te generaban un procedimiento. Pero eso con la mano de los operadores de justicia. Los abogados, ¿no? Era sintomático, ¿no? Que hacías algo y la primera reacción era quejarte, era enviarte documentos. El procurador, por ejemplo, en mucha de esta información llegaban panfletos, llegaban pseudo denuncias de grupos de defensa civil del Callao, porque es la clásica, ¿no? Tienes un grupo de defensa civil bueno y tienes otro pseudo que dice que defiende los intereses de Callao, pero finalmente no defienden a Callao, sino defienden los intereses de determinados partidos o grupos, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos que mandan la nota para después mandar la pistola. Obviamente, o sea, que era intimidatoria, ¿no? Porque, o sea, usted, quiero entender bien esta idea, de lo que ellos querían era como descalificarlos a ustedes, boicotear su trabajo para que ustedes no fueran lo insistentes que deberían ser para que los casos tuvieran la agilidad y la justicia debida, pero incorporando entre ellos amenazas. ¿Sufrieron amenazas al procurador, por ejemplo, en Callao? Claro que sí, panfletos, ¿no? Mensajes en texto, ¿no? Entonces... ¿de qué tipo, por ejemplo, amenazándolos directamente? Sí, ¿no? Bueno, el lenguaje procas que siempre utilizan las amenazas, ¿no? ¿Y eso a quiénes venían? ¿A usted, por ejemplo, a los procuradores? A mí nunca, pero a los procuradores adjuntos que yo encargué alguna vez para que vean estos casos, bueno, no recibió una amenaza directa, pero lo que recibió es un conjunto de denuncias en el Consejo de Defensa Jurídica, ¿no? Sí. Imputándole acciones que en verdad no tenían ningún sentido. Porque lo que pasaba ahora, y hemos conocido al doctor Joel Segura, es que la vez pasada con lo de Curi, alguien se le acercó a un fiscal y, digamos, a la oreja le dijo: oye, cuídate porque tu familia puede tener problemas. No, pero, perdón, ahí lo más grave era que quien lo dijo era otro fiscal. Era otro fiscal, ¿no? Era otro fiscal. Me acabo de acordar. Sí, pues, a ese nivel. O a este Gil Shavitz, ¿no es cierto? Que le acaban de mandar: tú siempre has sido Gil y seguirás siendo Gil, así que cuídate. O sea, como, esas son amenazas de muerte. Entonces, la Procuraduría, los procuradores recibían amenazas también por este tema. Entonces, si eso era el contexto, la pregunta es: ¿quién es Moreno? ¿Es solo Moreno una autoridad que a través de un intermediario coimió con Odebrecht, o es la punta de un sistema que se instaló ahí y que debería ser tratado de otra manera? Yo creo que es un modelo. No solo Callao, sino también me acuerdo de otras regiones. Por ejemplo, Ancash en su momento. Ancash, claro. Tú te acercabas a Ancash y tenías periodistas en verdad trabajando para el gobernador regional, unos acosos no solo personales, sino también hasta ambientales. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estuve ahí, hicimos una conferencia de prensa para explicar la reestructuración que en ese momento se hizo de la Procuraduría, y lo que tenías afuera era gente taladrando, gente rompiendo cosas y haciendo bulla, y no te escuchabas tú mismo, ¿no? Entonces... ese tipo de acciones de obstaculización, de que finalmente a determinado sector o a determinados funcionarios que están haciendo su labor entorpezcan, ciertan una sensación de no solo de presión, sino también de acoso y hasta extremos como de amenazas directas, bueno, son recurrentes en gobiernos o en modelos donde finalmente no solo quieren dominar un sector de manera completa políticamente, en el ámbito económico también, y en el otro ámbito donde ningún funcionario que obstaculice o quiera revisar tu gestión se atreva, ¿no? Entonces te mandan los mensajes directos de decir: oye, no te metas conmigo, ¿no? Una zona liberada. Entonces, en la práctica. Sí, había muchas regiones. ¿Y Callao es un espejo de eso? Sí, Callao era una de esas, ¿no? O sea, es un espejo de Ancash. Sí. El procurador mío que estaba ahí andaba a escondidas. Tipo, o sea, que tenía que hacer sus gestiones, pero... Sí, el anterior que renunció, le rayaban el carro, le rompían las lunas. O sea,
Una situación bastante, claro, decían, pero eso tal vez no lo hizo la gestión, lo hizo otra persona. Pero es sintomático, ¿no? Cuando haces algo siempre hay una reacción. Y eso responde al modelo que me preguntas, ¿no? O sea, pero por eso entonces, ¿cómo quieres manejar ¿cómo hay y que controlar? tomarlo judicialmente? O sea, ¿cómo hay que tratar el caso Moreno? Yo sé que, digamos, ustedes como penalistas dicen, claro, aquí estamos hablando de delitos determinados y hay que identificar la responsabilidad en esos delitos que se imputan. Ya, eso tiene una vía. Pero otra vía es, esto nos debería permitir ver otras cosas en el Callao. Hay algunos que han hablado, como Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, de intervenir el Callao. No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Hay mucha duda, hay fiscales correctos. Sí. Hay fiscales, sobre todo el Ministerio Público, ¿no? Pero hay un grupo que tampoco, hay Ya. muchas dudas respecto de sus acciones. Demasiadas dudas. Ya. Al igual sucede con los jueces. Entonces, hay muchos. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de un despacho de un juez que era el mecanismo para tramitar las famosas medidas cautelares para las pescas. O sea, era una cosa así media sintomática, estratégica, que finalmente, bueno, no. Ese era el juzgado salvador de los pescadores, ¿no? O sea, entonces, ya todos sabían que llegaban ahí y se ganaban. o los habeas corpus, ¿no? Famosísimos en Callao en su momento. Así con que narcotraficantes. eso responde al sistema judicial. Ha cambiado en bastante, creo, pero yo creo que hay que mirar con mucho detalle este cambio, porque normalmente, desde mi experiencia también, a veces cuando cierto sector bueno llega, los otros se repliegan, ¿no? Están ahí, pero de repente ocurre un cambio y otra vez brota y vuelve el estado de situación normal. Ahora, en ese sentido yo he venido anotando una cosa que no imputa un asunto ilegal, por supuesto, sino que hay que mirar con atención. En los últimos concursos que han habido para vocales supremos, ha entrado el doctor Yontrosa Pariachi al Poder Judicial como vocal supremo. Así es. Y va a ser presidente de la sala penal que acaban de crear hace no mucho, bajo la lógica de descargar un poco es el presidente de la segunda sala penal transitoria. Exactamente. Y él ha sido presidente de la Corte del Callao. Y ha habido una serie de cuestionamientos en torno a la actuación de la Corte en torno a casos concretos. ¿Cómo hay que mirar eso, por ejemplo, ¿no? Que usted conoce mucho el trabajo de la Corte Suprema también. Bueno, yo creo que hay que invocar a la prensa para hacer seguimiento de los casos, ¿no? Y a ver los votos, y que los fiscales y que los procuradores en muchos de los casos tienen que estar atentos a ese caso. O sea, lo que pasa es que en la Corte Suprema ha habido siempre una cosa así como de mala experiencia. Los casos importantes normalmente pues pasaban o se resolvían con votación y participación de los abogados, pero no había casi un rol protagónico del fiscal o de los procuradores. Ajá. Era una cosa recurrente. O sea, fiscales defendiendo casos en la Corte Suprema no hay muchos. Ya. No todo, o en todo caso, Fiscales. no en todos los casos, y la Fiscalía. Pues es importante que la Están Fiscalía... obligados, ¿no? Deberían, ¿no? ¿No están obligados? No, en el modelo viejo, no siempre. Ya. Si quieres vas, si quieres no vas. O sea, es un modelo escritural. ¿No? En el modelo oral, que es la casación, si no vas, te excluyen del pedido que has hecho, ahí sí estás obligado. Porque si no vas, obviamente te excluyen del pedido que has hecho y tu caso queda archivado. Claro. Pero en el modelo antiguo no importaba esto. ¿Recomendarían ustedes entonces, por la gravedad de los hechos, sobre todo en materia de corrupción, que hay los que fiscales hacer? tienen que ir? Fiscales, procuradores, y la prensa tiene que estar muy atento a estos casos importantes, ¿no? De acuerdo. Doctor Joel Segura, lo saco del caso del Callao, pero, digamos, el Callao, ¿le parece un caso cerrado ese? O sea, digamos, caí elementa. No, yo creo que es la punta del iceberg, como muchos lo han dicho, ¿no? Hay muchas cosas que descubrí en el Callao, ¿no? Ajá, pero el caso Moreno, concretamente, los 4 millones que vivieron con Gil Chavit y con eso se le pagó a Fabre y toda la modalidad. ¿A usted ese le calza como un caso redondo o no? ¿O tiene dudas? Sí, no, la hipótesis en ese caso es bastante claro, ¿no? Creo que la información que han dado los colaboradores para esclarecer la hipótesis es fundamental, ¿no? Pero claro, hay que seguir pasos, hay que acreditar toda esa información. Espero que la Fiscalía lo haga pronto, porque eso tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato. Porque a veces uno manda 18 meses a la agenda de la cárcel y dice, hay tiempo suficiente, ya vemos. Y por ahí se estanca la investigación. Álvarez y otros que hemos mencionado hasta ahora no tienen nada concreto. Sí, hay que avanzar en esos casos, ¿no? O sea, no hay que hacer una finta de que ya lo estamos haciendo. No, tiene que ser reacciones inmediatas y consecutivas, y tiene que ser sostenido, ¿no? El tipo de acción en esto. Ahora, Moreno tiene varios casos, tiene más, entre 8 y 10 casos tiene, ¿no? Pero ninguno todavía ha concluido en el Callao. Yo creo que tiene que haber un giro acá, en muchos de esos casos incluso, a pesar de que habían pericias e informes de la Contraloría muy interesantes, muy interesantes, los fiscales decían no. Ahora, pero no es por eso mejor o intervenir o
sacar esos casos del Callao y traerlos a Lima? Bueno, esto tiene que ver con otra cosa, no se puede acumular. Claro, hay dos razones, ¿no? Porque siempre quiere las reglas, ¿no? Sí. La regla es... El juez natural, sí. pues, o sea, digamos... No, pero hay reglas de excepción. Ya. Por ejemplo, de que no te garantice, ¿no? No te garantice. La ¿y hay zona, una excepción ahora, por ejemplo? Siempre ha habido, siempre ha habido. O sea, está la figura de transferencia, ¿no? No, yo sé, la figura sí existe, pero digo, hay desde su punto de vista... El estado de la cuestión. ¿Razones fundadas para que se pueda apelar a esa excepción y llevarlo a Lima? Yo creo que sí, ¿no? Ya, todos esos casos. Yo creo que sí, sí. De acuerdo. Claro, una muestra es la amenaza que ha hecho al colaborador, ¿no? A Gil Chavín. O sea, si uno recopila todos los indicios que han habido en casos similares, yo creo que vas a encontrar un patrón por ahí, pues un elemento que pueda justificar no solo al fiscal o a la procuraduría traer esos casos a una zona distinta, ¿no? Para que sea vista. Además, yo creo que entre Callao y Lima no hay tanta distancia, ¿no? Como pues, hablar de una provincia lejana de Lima para decir, oye, acá va a haber problemas, ¿no? No, inclusive para el propio ejercicio de la defensa de los diputados, es muy sencillo. Y este señor Walter Mori también tiene unas investigaciones y es el segundo y ya entró en funciones, ¿no? Pues sí, bueno. Y el argumento es como todavía hay una apelación de esto que se le imputa. Claro, que no es definitivo, ¿no? Entonces el jurado no puede negarle la credencial. ¿Qué hay que hacer? Que el sistema actúe rápido, ¿no? Sí, pues. ¿No? Yo veía al abogado de Mori ayer, que además conozco, decía, no, le van a dar credenciales porque eso está en apelación. La típica es tú apelas para que no se acabe el caso y finalmente... ¿Qué tiene que hacer? Las agencias de justicia, fiscal, procurador, insistir que ese caso se resuelve cuanto antes. De acuerdo. Cosa que tampoco esté en una situación tan complicada el Jurado Nacional, ¿no? ¿Le podrían quitar a él las credenciales si de pronto se determina que si tiene responsabilidad en lo que ya en una primera instancia se ha determinado? Claro, lo que exige la regla general es que sea confirmado, ¿no? Sí, se claro. confirma. O sea, pero lo que voy es, si se confirma, él puede perder las credenciales. Claro. O sea, no es que él va a ser gobernador de aquí hasta que acabe el mandato. No, estar inhabilitado, ¿no? Ya, pues está inhabilitado. Revisemos un ratito los otros casos también. El caso de los hermanos Fujimori y Kenji Fujimori, acaban de abrir una investigación también a Kenji Fujimori. Creo que lo han incorporado. Lo han incorporado. Digamos, para él es claro, lo han incorporado y está todo el tema de Limasa, ¿no es cierto? Que es este caso grande. Kenji Fujimori está en el tema de Joaquín Ramírez por lavado de activos también. ¿Esos casos le parecen a usted casos consistentes, sólidos, en base a lo que hasta ahora se conoce? Yo creo que sí. Hay, bueno, si uno compara casos, porque a veces hace la diferencia sobre qué, ¿no? Hay casos con la misma cantidad de indicios, con la misma cantidad de elementos que están abiertos. O sea, yo creo que ¿por qué en uno tienes un trato distinto? No debería haber una razón, ¿no? Y a veces la razón justamente está en la condición política o en el poder que tienen determinadas personas, ¿no? Y yo creo que eso en el sistema de justicia debe desaparecer, ¿no? Claro. Hay tratos privilegiados, ¿no? Yo creo que en este caso sí hay bastantes elementos que justifican la investigación y incluso la incorporación, ¿no?, del congresista en estos últimos momentos, ¿no? Porque muchos de sus empresas estaban vinculados con él, ¿no? Ahora, ¿sirve en términos prácticos esto que él dice? ¿Es una expresión de voluntad de levánteme el secreto bancario, levánteme la inmunidad, levánteme todo? O sea, digamos, en términos conducentes, prácticos, concretos, ¿por inversión sirve? ¿O es, digamos, un poco fintear para decir que estoy colaborando? Hay un doble... ¿cómo te digo? Mensaje que se da, ¿no? El político normalmente tiene que dar un mensaje del coherente, tipo que está ¿no? coherente, claro. Debería ser así. ¿No? Y hay otro mensaje, ¿no? Que tanto eso se refleja en el proceso penal, yo creo que eso podría afirmar, ¿no? O rechazar si lo que dice él como discurso es válido. Por ejemplo, ¿cómo se podría demostrar una contradicción entre el dicho y el hecho ahí? Que no participe en no vaya a las audiencias, que se le pide algo al fiscal, no da la información, presenten muchas evasivas, medio de defensa, recursos que retarden la investigación, esos son mensajes claros. ¿Qué es lo que pasó en su momento con, le pregunto, la señora Cecilia Chacón, por ejemplo, en su caso? Bueno, ese caso también yo creo que es un retraso para el sistema de justicia, ¿no? Nosotros hemos seguido muy de cerca ese caso. Claro, ¿no? Yo no podía creer que después de tantos precedentes que en la Corte Suprema habían fijado un criterio, al menos más o menos claro, donde el fiscal de la Nación podía delegar funciones o facultades en un fiscal,
de repente en un caso como este diga, la verdad que creo que en todos estos últimos 10 años nos hemos equivocado y la regla aquí es distinta, ¿no? O sea, para explicar a nuestros oyentes, ahí lo que resulta es que Cecilia Chacón era congresista y el principio es que sea la Fiscalía de la Nación la que, el fiscal de la Nación el que pueda quien acuse directamente acusar directamente. Pero entonces, eso es lo que se discutió 10 años. Pero además ahí, si eso es el mandato de la Corte Suprema, tenemos un fiscal de la Nación. Sí. Entonces, el mandato es claro. Si le está diciendo que él tiene que ser el que denuncie, simplemente tiene que realizar esas condiciones o esas acciones. El caso está ahí, ¿no? Entonces, ¿debería el fiscal de la Nación actual denunciar en ese caso a Cecilia Chacón? Se insistió en las nulidades para tratar de revertir ese criterio perverso, ¿no? Ajá. No se ha podido, ¿no? Ya, pero no se ha podido. Yo he presentado un amparo. Ajá. Pero el amparo también ha sido, creo que, mal comprendido. Yeah. En el sentido de que cuando en ese caso la Procuraduría participó, por ejemplo, ese incidente de cuestión previa solo se trasladó al fiscal y no se trasladó a la Procuraduría. Entonces, lo que adujo la Procuraduría en su momento fue vulneración del derecho de defensa. Yeah. Cuando se vulnera el derecho de defensa, es decir, yo no sé qué estás planteando y para prepararme, porque hay que tener igualdad de armas, esa es la regla general, afectas mi derecho de defensa, por tanto... La protección al derecho fundamental. Esa vista que se dio, claro, debería anularse. La Corte Suprema tampoco dijo no, y el juez de amparo tampoco dijo no, acá yo no veo ninguna vulneración de la garantía de defensa. ¿Es un caso cerrado o no? ¿O el Ministerio Público de la Nación podría...? Sí, no es un caso cerrado. No es un caso cerrado. O sea, están las pruebas, está la acusación misma. O sea, ¿pero qué cabe ahí? Porque no es reabrir, porque está abierto. Tendría que denunciar. Sí, tiene que asumir el fiscal de la Nación y denunciar en este caso. Y este caso que se ha pasado muy rápido, porque salió el fin de semana anterior, el anterior, pero muy rápidamente lo diluyeron, sobre las contrataciones del hermano de Cecilia Chacón, o de la empresa del hermano de la señora Cecilia Chacón, con el Estado, pese a que hay un impedimento claro, y con participación de ella en algún momento insinuando que deberían hacerse algunas cosas en la zona donde su hermano después gana licitaciones. Eso configura para el hermano, porque para ella no sé si hay algo ahí, pero una presunción de delito, ¿hay algo ahí? Genera mucha duda, ¿no? Y con toda la modalidad que normalmente tenemos como casos, ¿no? Como casos tipo, ¿no? Donde normalmente la conexión, el ámbito de protección política o la llegada o el interés político que tiene determinada familia, pues en determinada zona, no solo Chacón, si uno investiga muchos congresistas, tienes estas acciones sintomáticas, ¿no? ¿Qué hay detrás? Yo creo que hay que ver caso por caso, ¿no? Ya, pero en este caso, ¿qué le dice su olfato como...? Bastante raro, ¿no? O sea, bastante raro, y yo creo que... ¿Hay elementos como para investigar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ¿Cuál sería el delito ahí? Hay varios, ¿no? Podrían partir. Vamos a ver, aquí hay que ver al funcionario público que finalmente es quien ha escogido a la empresa, ¿no? ¿Y a ese comete qué? No, puede ser, si se ha puesto de acuerdo con el empresario, es colusión. Si alguien detrás del funcionario ha intercedido a favor de él, negociación incompatible, tráfico de influencia. Que puede ser la Cecilia Chacón también. Así es. Y vamos a ver si por ahí se pagó algo de comisiones, estás hablando de sobornos concretos. ¿Y para la empresa? La empresa... O sea, para el hermano de Cecilia Chacón, en el caso concreto. La empresa normalmente, también hay que seguir esta práctica, responde solidariamente, ¿no? Claro. Responde solidariamente hasta que, claro, en el año 2018 recién va a entrar vigente quien representa una empresa, si en el marco de sus actividades realiza un acto de corrupción, la empresa también puede ser responsable. Ya, de acuerdo, pero a partir de 18 todavía. Ya, ¿no? Pero ahora lo que podría hacer es, dependiendo de lo que se viene sobre el funcionario, tener una relación solidaria que es pago de una... Sí, accesorio. Accesorio. Ya, el caso Toledo, voy por Humala, tenemos que ir terminando ya. Humala y Nadine Heredia. Cierra el círculo, o sea, ya es un caso cerrado. ¿Cómo se ubica usted en el debate de la plata se lo dieron en época de campaña y no cuando era presidente? Por lo tanto, en campaña todo el mundo le da a todo el mundo, tampoco hay que quejarse tanto, y el propio Barata se ha encargado después de decir que él no coimió para la Interoceánica, por ejemplo, pese a que hay algunos elementos que hay un proceso, una investigación abierta de que la propia Nadine participó en la elaboración de los criterios para el gasoducto sur. En el caso gasoducto, ¿no? Sí. Bueno, primero es un caso complejo para la Fiscalía, complejo y difícil, porque claro, tienes un escenario donde probables candidatos finalmente van a acceder
al máximo poder del Estado, ¿no? Ajá. Entonces, y finalmente, si así fue el caso, no fueron elegidos, Sí. ¿no? A ver, en el derecho comparado, en el marco casuístico, ya pocas veces se han visto o se han repetido estas modalidades. O sea, el Perú no es un país único donde finalmente determinada empresa empieza a darle prebendas, empieza a darle apoyo económico, y no solo las empresas dan apoyo económico, sino también dan pasajes, dan regalos constantemente, ¿no? Entonces, cuando alguien que va a tener un futuro político es atendido o es bien atendido por una empresa que finalmente después cobraría los favores. Ajá. Bueno, te diré, en el mundo estos casos o este tipo de casos no han prosperado, ¿no? ¿No? No han prosperado, ha sido bastante complejo. O sea, porque sí, para decirlo en términos más cotidianos que la gente pueda muy fácilmente entender. Si se llegara a comprobar que la plata se la dieron en época de campaña, digamos, las posibilidades de que Nadine y Ollanta estén en asuntos complicados judiciales, que vayan a la cárcel, es casi nula. Difícil, no, nula, no. Ya, muy difícil. Porque tendrías que encontrar elementos interesantes que podrían, por ejemplo, asegurar los acuerdos posteriores, ¿no? Ajá. Entonces, si hay eso, alguien de los que ha pactado esto dice, oye, yo di con una condición y finalmente la condición se cumple, yo creo que podrías tener un caso interesante, ¿no? Sí, bueno, entonces, y en el caso de Toledo, ya ese está cerrado, porque ahorita está discutiendo inclusive otra prisión preventiva, pero ya que es irrelevante en términos de lo que ya se aprobó, él ya está con prisión preventiva. Yo creo que hay, en ese caso, bueno, no se trabajó estratégicamente, ¿no? Tienes dos fiscalías especializadas detrás de este hecho, de este tema, ¿no? Sí, justamente estoy tratando de ubicar una cosa que me escribieron ayer, que yo contaba que usted va a venir para preguntarle sobre este tema, justo el de Toledo, pero ¿le parece que esa falta de criterio común para en un caso donde es la misma persona, digamos, los mismos hechos en el sentido de que lo uno se desprende de lo otro y todo, no se hayan hecho con una sola diligencia, digamos, porque hay algunos que dicen, y eso me decía esta persona que no encuentro, que hay mucho celo entre los fiscales también en el manejo de los casos, ¿no? Y eso ha impedido, o es que, ¿qué cosa, a qué le atribuye usted el hecho de que no se tenga un solo caso fuerte sobre eso? Bueno, si tiene dos casos y por ahí miras la estructura del sistema donde hay coordinaciones y las coordinaciones pueden conversar y trabajar una estrategia única, bueno, lo único que tiene frente a los resultados es que no se ha conversado, ¿no? Sí, tiene dos casos que todavía están así chocados, encontrados, y bueno, la recomendación es que se supere eso, ¿no? Hay un pedido concreto, creo, de acumular estos casos. Vamos a ver cómo se responde en eso, ¿no? Sí. Y la última pregunta, que pues tengo que terminar brevemente nomás, es el caso de Castañeda Locio. Han pedido que se levante su secreto bancario, su secreto telefónico. Sí. Esto en el marco de la investigación que se sigue por el tema OAS, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Porque las limitaciones a derecho, como el tema de la comunicación, tiene que ser debidamente justificado y es válido, ¿no? Está bien, entonces, que se haga. Y Castañeda es un personaje, en términos de lo que hay que investigar, diría usted, central de todo el caso con los brasileros. Yo creo que sí, a las comunicaciones de una exfuncionaria suya, creo que es bastante evidente, ¿no? Que muestra o es una muestra de cómo se maneja o cómo se interrelaciona manejando estos casos, ¿no? Ya eso en sí mismo, por la modalidad, la familiaridad y las formas, es desde su punto de vista un indicio muy importante. Claro que sí, clarísimo, ¿no? Que establece probablemente una metodología posterior de aplicación de eso en la práctica. Y que la Fiscalía debería tener en cuenta, ¿no? A veces no es mirar el mismo punto, sino buscar alrededor y por ahí puede caer la cosa, ¿no? De acuerdo. Doctor Joel Seguro, muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muy amable, hasta otro momento. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en Radio Derecho.